Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. ¿Ya miraron el título de la enseñanza del día de hoy? Seguimos con una colección de salmos y el título es De las lágrimas al gozo. Esa será la primera parte. Estaremos compartiendo, si el Señor nos lo permite, la segunda parte en poco tiempo, pero por lo pronto será esta la primera parte y estaremos basándonos en el Salmo 126, versículos del 1 al 6. Le pido que abra su Biblia por ahí, vamos a leer juntos el Salmo 126, versículos del 1 al 6. Cuando ya lo tenga, dígame un fuerte amén. Ay, no se oyó fuerte el amén. Amén, amén. Ok, muy bien. Dice el versículo 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Muy bien. El Señor, a través de la preparación del Salmo 126 de la enseñanza de hoy, habló a mi corazón. Siempre el Señor nos habla, pero en esta ocasión fue muy claro lo que el Señor estaba tratando conmigo específicamente. Y no tengo la menor duda de que Él, a través de este mismo mensaje, nos va a hablar en esta noche a cada uno de nosotros. Ese Salmo 126, si ya se dieron cuenta, es la letra de una alabanza de aquí de Casa de Oración. Si han escuchado, ¿verdad? Nuestros hermanos en el grupo de alabanza se la saben de memoria. Aquí la cantamos en Casa de Oración, pero creemos que al finalizar esta enseñanza tendremos un entendimiento más claro de lo que es el Salmo 126, y cuando estemos alabando al Señor con esta letra de este Salmo, será mucho más el entendimiento y habrá mucho más gozo y alegría por lo que aquí se encuentra. A manera de introducción, le doy un poquito de contexto. Este Salmo 126 también forma parte del grupo de 15 salmos, del 120 al 134, llamados cantos o cánticos de ascenso gradual, que no es otra cosa más que los cánticos que los judíos cantaban en su ascenso a Jerusalén cuando iban a las fiestas. No se sabe exactamente quién escribió este Salmo 126, pero se cree que fue escrito después del exilio de los judíos, que permanecieron cautivos bajo el imperio babilónico por 70 años. Este Salmo 126 habla de la experiencia que vivió el pueblo de Dios estando en cautividad, que les causó muchas lágrimas, desolación y tristeza. Pero también habla de la alegría, gozo y acción de gracias que vivieron cuando llegó el fin de esa cautividad. Este mismo salmo se puede dividir en 3 partes, en 2 partes o en 3 partes. Nosotros decidimos dividirlo en 3 partes. En los versículos del 1 al 3 vemos al pueblo de Dios recordando con alegría la liberación milagrosa de Dios de una larga cautividad, ya lo mencionamos, 70 años, que ellos describían como algo tan increíble. Cuando llegó la cautividad era increíble lo que había pasado, no podían creer lo que estaba sucediendo, y eso
causaba un gran gozo. El gozo fue tan grande por lo que Dios hizo que esta liberación fue reconocida, fíjese, hasta incluso por las naciones alrededor. Grandes cosas hizo el Señor con estos. En el versículo 4 vamos a ver la oración y súplica y ruego por la restauración futura de los judíos, o la que usaron los judíos como una metáfora de los torrentes del Negev. En un desierto al sur de Israel que se transforma cuando llegan las lluvias llenas de los sauces, y llenan los cauces secos, ríos, arroyos que permanecen secos la mayor parte del año. Fíjese, en este lugar que es un lugar desértico, un lugar desierto, permanecen estos cauces o estos ríos o esto lo que se queda como un cauce, permanecen secos la mayor parte del año. Pero cuando llega la lluvia, vuelve a la vida todo. No solamente el agua, sino a todo alrededor reverdece. Ya nos mostrará el Señor un poquito más adelante la profundidad de este versículo. En los versículos 5 al 6 vamos a ver la imagen de los sembradores que estando en el exilio depositan la semilla en la tierra con lágrimas. Estaban en el exilio, no estaban en su tierra, así que lo que sembraban, pues sembraban porque pues tenían que hacerlo, ¿no? Con lágrimas, con tristeza, esperando cosechar en algún momento con alegría eso que estaban sembrando. Esto mismo hace referencia a la experiencia de un pueblo agricultor que dependía de la tierra para sembrar la semilla y obtener sus alimentos. Eran agricultores, donde también experimentaron, estando en su tierra, periodos de sequías y lluvia, tal y como lo experimentaron en esa cautividad y la liberación de Babilonia, donde tuvieron muchas dificultades al estar ahí adentro, pero también vieron la bendición de Dios. De una manera similar, mis hermanos, los cristianos que dependemos de Dios, ¿quién depende de Dios? Todos dependemos de Dios, ¿verdad que sí? Estamos hoy sembrando con lágrimas en oración. Quizás por algún ser querido, por algún conocido, no sé. Pero ese es el sentir que debe de haber en nosotros. Orar, clamar y llorar por aquella persona, porque el Señor la alcance, porque el Señor la rescate. Oramos o sembramos, estamos sembrando en oración, creyendo que un día, por la gracia y la misericordia de Dios, cosecharemos con regocijo el fruto de esas oraciones. Y entonces, mis hermanos, y solo entonces, dentro del soberano tiempo de Dios, el sufrimiento presente dará paso a una alegría futura. ¿Usted cree que puede venir un día la liberación? ¿Usted cree que puede venir un día la sanación espiritual de alguien? El Señor lo ha hecho una y otra vez y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por siempre. Y no hablo nomás de la liberación de alguien que se encuentra bajo un vicio. Puede ser la liberación de alguien que no quiere saber nada, está atado a la religión. Pero que si no llega la respuesta de Dios, le pregunto, yo le contesto con otra pregunta. Si no vemos llegar la respuesta de Dios, ¿se nos acabará la confianza en Él? Seguiremos orando. ¿Se acabará la alegría? ¿Y dejaremos de gozarnos en Él? Acompáñeme a Habacuc 3, por favor, versículos 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Dice el versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estos versículos, mis hermanos, que acabamos de leer, son parte de la oración final del profeta Habacuc, donde está expresando su confianza y gozo en Dios a pesar de las dificultades y la escasez que estaba viviendo en el momento. En esta oración el profeta describe la falta de cosechas, de ganado, de sustento, que representa una situación de pérdida y de adversidad. Pero aún a pesar de eso, Habacuc declara que su alegría no depende de las circunstancias. No depende, fíjese, de las circunstancias materiales, sino de su fe en Dios, que es su salvación.
De la misma manera, mis hermanos, nosotros los cristianos necesitamos descansar en el Señor. Yo no sé si ustedes lo percibieron, pero bueno, casi nadie nos damos cuenta cómo viene otro hermano, ¿no? Cuando llegamos aquí en la congregación nos vemos, nos saludamos y sonreímos, pero a veces venimos cansados, a veces venimos cargados. Pero aquí en medio de la oración el Señor trajo un descanso, un refrigerio. De hecho, el Señor quitó cargas. ¿Sí? Si nosotros lo creímos en el momento que le dijimos al Señor, el Señor quitó cargas, mis hermanos. Nos alegraremos y seguiremos gozándonos en el Dios de nuestra salvación. La risa que experimentó el pueblo de Dios fue la manifestación de un tremendo gozo y agradecimiento a Dios por haberlos liberado de la cautividad. Asimismo, nosotros nos gozaremos cuando nuestros seres queridos sean liberados de la cautividad en la que están viviendo. ¿Tiene usted algún ser querido que está en cautivo, que está preso de algo? Un día, mis hermanos, un día nos gozaremos. Y si no lo vemos y nos vamos de aquí, o el Señor viene antes, seguiremos creyendo que el Señor lo hará. Amén. Y hablando de momentos de alegría y de gozo, en la Biblia encontramos varios pasajes donde hombres y mujeres vieron la mano de Dios. Muchos pasajes, yo solamente saqué aquí algunos. Por ejemplo, en 2 de Samuel 6, 12, 15, compartí algo de esto en la última vez. Vemos al rey David trasladando el arca de la alianza, el arca del pacto de la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. Y lo hizo con gran alegría, acompañado de danzas, de música, de alabanzas, de celebración, con júbilo y sacrificios. Escuche, después de haber dado apenas 6 pasos. Tráiganse el becerro más gordo, tráiganse la vaca más gorda, vamos a hacer un sacrificio al Señor. Había alegría, había gozo, porque ahora la presencia del Señor iba a volver a Israel. En Lucas 15, versículos 22 al 24, vemos la parábola del hijo pródigo, el cual, al regresar a su casa después de haber pecado y malgastado su herencia, el padre lo recibe con alegría y con gran gozo y ordena que preparen una gran fiesta para su hijo que estaba muerto y había vuelto a la vida. De la misma manera, este evento del hijo pródigo refleja el gran gozo que hubo en el cielo. Fíjese, el gran gozo que hubo en el cielo cuando usted y yo fuimos recibidos con los brazos abiertos por nuestro Padre Celestial. ¿No le da alegría por eso? Amén. Hubo alegría en el cielo por este pecador que se arrepintió. En Lucas 2, versículos 10 al 11, el anuncio del nacimiento de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo a los pastores, por parte de los ángeles, trajo gran gozo en ellos para todo el pueblo. Esos mismos pastores en Lucas 2:20, al encontrar al niño en el pesebre, se llenaron de alegría y glorificaron a Dios. En Mateo 28, versículos del 1 al 9, vemos cuando las mujeres reciben el mensaje del ángel que Jesús había resucitado. Y dice el Evangelio de Mateo que salieron del sepulcro con temor, pero al mismo tiempo con gran gozo, a dar la noticia a los demás discípulos. En Juan 20:20, los discípulos al ver a Jesús resucitado también experimentaron un gran gozo y regocijo. Y cómo no habían de encontrar o de tener gozo y regocijo si acababa de resucitar nuestro Señor Jesucristo, si acababa de vencer a la muerte. Por último, en Esdras 3, versículos del 11 al 13, que usted puede leer después, hablando del exilio del pueblo de Dios, vemos que después del regreso de los judíos, dice Esdras, que ellos al ver que echaron los primeros cimientos para la reconstrucción del templo, unos lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de júbilo, de gozo, hasta el punto que el pueblo no lograba distinguir entre el clamor y los gritos de alegría. Porque algunos clamaban con gran llanto y otros daban gritos de júbilo. Que se oía, dice aquí en la última parte, que se oía hasta lejos. Le hago una pregunta muy obvia. ¿Hay alegría y gozo en su corazón por la misericordia que Dios tuvo con usted? Bueno, entonces dé un fuerte grito de gozo y de alegría que lo escuchen los vecinos de aquí de esta calle.
Una, dos, tres. Ay, amén, amén, amén. Hay alegría, hay gozo por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Asimismo sucedió con el pueblo de Dios. La alegría y el gozo fue tan grande y tan fuerte que lo escucharon desde lejos los que vivían ahí cerca. En el contexto de este Salmo 126 también veremos que antes de que vinieran los tiempos de alegría y júbilo y gozo, hubo un periodo, como ya lo mencionamos, de 70 años de cautividad que les causó muchas lágrimas. Suena como que lo estoy repitiendo, pero es el mensaje, el título del mensaje. Muchas lágrimas, tristeza y gran añoranza por regresar a su tierra. Solo para tener una idea más clara de lo que vivió el pueblo de Dios, vamos a ver la diferencia que hay entre estar preso y estar cautivo. Suena más o menos parecido, pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, preso se refiere a una persona que está privada de su libertad generalmente por haber cometido un delito o por haber quebrantado la ley. Ahora se encuentra en custodia en una cárcel. Cautivo se refiere a alguien que está reteniendo o está siendo retenido, capturado y ha sido privado de su libertad, escuche, en contra de su voluntad. Así estaba el pueblo de Dios. En resumen, hablando de esto, ninguna de las dos formas de privarle la libertad a alguien es cómoda. Yo nunca he estado en la cárcel, yo nunca he estado privado de mi libertad a la fuerza, pero eso se da mucho en varios lugares de Latinoamérica, que secuestran a alguien en contra de su voluntad y lo llevan y lo encierran por allá y lo torturan y piden dinero a la familia. No ha de ser muy cómodo. De la misma manera no ha de ser cómodo estar en una cárcel, ¿verdad? Solamente el apóstol Pablo se gozaba estando en la cárcel y cantaba alabanzas al Señor. Por lo que acabamos de decir, el preso está ligado al sistema legal que involucra a un delincuente que ha violado la ley y es echado a la cárcel. El cautivo se aplica a contextos más variados como conflictos, guerras o secuestros y no necesariamente implica un delito que haya cometido la persona. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí ya me asustaron. ¿Sí? Hoy en día hay muchos que se encuentran presos en cárceles espirituales de pecados, de culpabilidad, escuche, de vicios, de adulterio y sí, también de pornografía. Sabe que hay un porcentaje muy alto de personas que están atados a esto, a la pornografía, entre los cristianos. Número muy alto, es más de la mitad. Pero también hay muchos hombres y mujeres que se encuentran cautivos, privados de su libertad, en contra de su voluntad y no lo saben. Satanás, el padre de la mentira y príncipe de este mundo, los ha cautivado con todas las cosas que este mundo presenta. Es bueno tener un carro nuevo, ¿verdad? Es bueno tener un Rolls Royce. El otro día vimos un Rolls Royce, mi esposa y yo enfrente de nosotros, y le digo, ese carro, unos $300,000. Y nos pasó así. Bueno, qué bueno, ¿no? Pero son cosas que al final se van a quedar aquí, mis hermanos. Nadie se va a poder llevar nada. Pero el enemigo hace énfasis en que nos enfoquemos en eso, que nos afanemos por obtener cosas. Muchas de las personas que están cautivas y no lo saben, están cautivas a las redes sociales, la popularidad, quién tiene más likes, quién tiene más amigos. Hay gente que tiene hasta millones de seguidores. El consumismo de cosas, fíjese, que la gente cree necesitar, pero que realmente no ocupan a veces. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted va a Costco, los pollos están hasta mero atrás? Pero mientras tanto usted pasa por todas las líneas para que lo que no ocupaba le vaya echando al carro y cuando menos acordó ya no fue por un pollo, sino fue por un carro lleno de cosas que no ocupaba. Bueno, a veces sí, ¿verdad? Hay mucha gente, mis hermanos, también en estos tiempos, principalmente nuestros jóvenes, que se encuentran cautivos del teléfono, del tablet.
El teléfono. ¿Sabe que los servidores que estamos allá atrás, y es triste a veces, se lo digo con mucho respeto, los servidores allá atrás nos damos cuenta cuando alguien está realmente viendo la Biblia en su teléfono y cuando alguien está pasando los videos rápidos así? Sí, mis hermanos, nos damos cuenta y nos dan ganas de agarrar la Biblia y pegarle en la cabeza. No, no se crean, no, nunca lo haríamos, pero amablemente, cuando ya es muy seguido, sí tenemos que hacer algo. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, de allá atrás se ve todo y de aquí también se ve todo, mire. Yo sé quién se está durmiendo. Decía el pastor, a ver qué tal si yo me duermo y ustedes se quedan despiertos. No. El teléfono, mis hermanos, es un arma que el enemigo utiliza también para distraer a nuestros jóvenes y los tiene aquí así, mire. Por ahí alguien habla de los zombies, que un día van a venir los zombies y que los zombies, y bueno, yo le digo a mis hijos en broma, ¿verdad? Los zombies ya andan en las calles y andan así, con el teléfono en la mano, que ya nos chocan de repente con alguien o andan, sí, es triste, pero son cosas que el enemigo presenta como algo bueno. Yo no sé qué número vaya el último iPhone, ni sé cuánto cuesta, pero hay un afán en momentos por querer obtener el más nuevo. No es que este ya se está acabando. Un cacahuatito de los de Walmart de 20 pesos funciona igual. En resumen, mis hermanos, la gente está presa y cautiva por causa del pecado y el consumismo, y trata de llenar los espacios vacíos, fíjese, en su vida con muchas cosas, cuando lo único que necesita es a Jesús en su corazón. El mundo allá afuera, mis hermanos, busca llenar los espacios vacíos y cree necesitar cosas y está compre y no necesita muchas de esas cosas. Lo que necesita primero es al Señor en su corazón. Los judíos se encontraban cautivos en Babilonia, privados de su libertad en contra de su voluntad, y eso hacía más grave el sufrimiento. ¿Cómo fueron esos tiempos que pasó el pueblo de Dios en la cautividad? ¿Cómo fueron? Acompáñenme al Salmo 137, por favor. De hecho, hay una canción por ahí que se compuso basada en ese Salmo 137. Nada más vamos a leer los versículos 1 y 2. Salmo 137, para darnos cuenta cómo estaban los judíos, la condición en la que vivían. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Versículo 2. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Dice el salmista de este Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, añorando estar en Jerusalén. Pero fíjese, por si esta tristeza fuera poco, y para acabar de completar la angustia de los judíos, dice el versículo 2 de este mismo Salmo 137 que acabamos de leer, que colgaban sus arpas en los sauces. Cuando yo leía los sauces me llamó la atención y empecé a investigar un poquito. ¿Qué es un sauce? Yo primero le pregunté a mi esposa, exactamente, es un árbol. Ella está más familiarizada que yo con eso. Yo no, para lo de los árboles y las plantas, cuando me pide que limpie el jardín, yo agarro parejo. Y después me regaña porque le corté el cilantro, los rábanos y el chile. Pero bueno, yo le pregunté a ella qué es un sauce y me lo describió, y exactamente así como lo describió, así es un sauce. Escuche, el sauce es un árbol o arbusto que suele crecer en suelos húmedos cerca de ríos o lagos. Uno de esos árboles en específico, fíjese, es el sauce llorón, el cual llaman así por sus ramas largas que cuelgan hacia abajo. Y escucha este dato curioso: debido a la humedad ambiental que suele darse en estos lugares, junto a los ríos y lagos, las hojas de los sauces llorones suelen acumular rocío de la noche, y por las mañanas lo sueltan, gotean, dando la impresión de que el árbol está llorando. Se puede imaginar el dolor que sentían los judíos, el lugar donde se encontraban en esta cautividad, sentados, colgando sus arpas en estos sauces.
llorando al lado de un sauce llorón. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay ocasiones en que se viene una prueba y luego se viene otra y otra más. Y para acabar de completar todo eso que está pasando, se le descompone su carro. Y mientras está viendo qué es lo que tiene el carro, llega la grúa, cae un tormentón y se baña de pies a cabeza. Y la gente que va pasando ahí por el freeway lo mira, pero ya la gente no distingue si usted está llorando o es el agua que está cayendo por su cara. ¿Le ha pasado que de repente en ocasiones sucede una cosa y luego se viene otra enseguida y otra más? 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Así estaban los judíos. Cuando estábamos en el mundo, mis hermanos, nosotros decíamos, qué mala suerte tengo yo, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Y nos quejábamos, no, yo tengo mala suerte, voy a ir a Conallar que pasen la hoja del pirul. Hoy en día nosotros sabemos, mis hermanos, y entendemos que todo lo que nos sucede a nosotros, a los que amamos al Señor, siempre, 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 diga siempre conmigo, siempre obrará para un bien. En el momento quizás no lo entendamos y puede ser muy duro, muy difícil, pero siempre va a obrar para bien. Los sauces, pues, mis hermanos, suelen simbolizar melancolía, tristeza, nostalgia, añoranza, depresión, angustia, abatimiento, desánimo y soledad. Eso era precisamente lo que estaban experimentando los judíos en el exilio, la combinación de todas estas cosas. Como dato importante, fíjese, hablando del mismo sauce, la corteza de algunas especies de estos sauces contiene un ingrediente que se llama silicina o ácido, a ver si lo puedo decir, ácido acetilsalicílico, no se lo tiene que aprender, está un poco difícil la palabra. El punto es que este ácido o salicina es un compuesto usado históricamente para aliviar el dolor. Así lo usaban en aquel tiempo, para aliviar el dolor. Pero también de este ácido acetilsalicílico se produce la aspirina. Yo no sabía esto, pero bueno, el Señor es bueno. Bien, pues la aspirina como tal puede aliviar un dolor muscular, ¿verdad que sí? ¿Sí? De hecho yo tomo aspirina, no puedo tomar otra cosa porque no me hace. Aspirina es la que yo siento que hace mejor. Y sí puede aliviar un dolor la aspirina, ¿verdad? De algún músculo. De hecho hace unos días andaba un poquito descuadrado, traía un dolor en el cuadril y pues tuve que tomar unas pastillas para poder aliviarme. Pero fíjese, esta pastilla, esta aspirina, nunca podrá aliviar los dolores o enfermedades del alma causadas por el pecado, enfermedades espirituales. Esos dolores, mis hermanos, causados por las heridas y situaciones que se nos presentan en la vida, solo pueden ser sanados por aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, por el único que realizó milagros, señales y prodigios a través de Pablo, Pedro y los apóstoles, llamado el fuego purificador de Dios, Hechos 2, 3 y 4, el viento de Dios, Hechos 2, 2, el Paracleto, Juan 14, 26, nuestro consolador y ayudador, Juan 14, 16, el cual está hoy aquí y mora en usted y en mí. ¿No le da un fuerte aplauso de agradecimiento al Señor? Él sí puede venir a abrazar, consolar y sanar. Este mismo Espíritu Santo de Dios es el que vino para traer convicción de pecado. Y fue precisamente el pecado la causa principal por la cual los judíos terminaron cautivos, en la cautividad. Y fíjese, siendo Dios mismo el que los envió para allá. No entendiendo todo el propósito de Dios, de por qué permitió esto, la gente puede decir, pues ¿qué no dicen que Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo y Dios cumple su palabra y odia el pecado. ¿Cuáles fueron las causas? Número 1, la desobediencia a la ley de Dios. Fíjese que la historia muestra que los habitantes del reino de Judá habían abandonado en muchas ocasiones los mandamientos de Dios, en muchas.
Y esta fue la historia, una y otra vez. Y se habían entregado a la idolatría, a la adoración de otros dioses, olvidaron la injusticia social y dejaron de confiar en Dios. Para entender un poquito más claro la gravedad del pecado de la idolatría, mis hermanos, escuche qué dioses veneraban. Baal, Dios de la fertilidad. ¿Alguien no podía tener un bebé? Pues vaya ahí con el Baal para que le ayude. El Dios de la lluvia, este mismo Baal. ¿No llovía? Pues vamos al Baal a bailarle y a danzarle. Así que era el Dios de la fertilidad, la lluvia y las tormentas. Algunos de los israelitas, fíjese, adoptaron el culto a Baal bajo la influencia de Jezabel. ¿Se acuerda quién era Jezabel? La esposa del rey Acab. Este Baal, este mismo Baal, era visto como un dios rival de Dios, el cual el profeta Elías condenó junto con todos los falsos profetas. Número 2, la diosa Acera. Era una diosa con D chiquita, madre cananea, a menudo asociada con la fertilidad también, y considerada en algunos contextos como la esposa de Baal. Acera, un demonio asociado a Baal, otro demonio como su esposo. Hay evidencias, mis hermanos, arqueológicas, como inscripciones que mencionan las palabras textuales así: Dios y su Acera, lo asociaban también con Dios. Dios y su Acera. Yo no sé si usted ha visto, y bueno, en algún momento quizás alguno de nosotros lo hizo, ¿no? Pero iba a la iglesia y cargaba su llaverito con su patita de conejo, o su ojito de venado aquí colgado, o su lito rojo amarrado en el dedo, o en la bolsa del pantalón, o una estampita adentro de la cartera, ¿no? De algo ahí. Algo así más o menos, mis hermanos. Dios y las cosas del mundo. De repente se puede dar también esto aquí dentro del cristianismo a nivel iglesia por todo el mundo, donde llega gente que anda con un pie en el mundo y con otro en las cosas de Dios, o aparentando estar en las cosas de Dios. El otro dios falso que adoraban era el Moloc, asociado con sacrificios a niños, fíjese, además de los cultos oficiales a dioses falsos. Muchos israelitas practicaban religiones que incluían la veneración a ídolos, amuletos y deidades, lo que le acabo de mencionar, fíjese, no es nuevo. Amuletos y deidades, ya desde entonces ya se usaba todo esto. Pero ¿cuál fue la segunda causa por la que los judíos terminaron en la cautividad? Número 2, no hicieron caso a las advertencias de los profetas que el Señor envió. Dios envió profetas como Jeremías, Isaías y otros para advertir al pueblo de Judá que se arrepintieran y volvieran a Él. Sin embargo, el pueblo y sus líderes ignoraron estas advertencias y continuaron con su rebeldía. Por esta razón, Dios declaró en Jeremías 25, 8, 12 que entregaría a Judá en manos del rey Nabucodonosor como castigo por su desobediencia por 70 años. Pero escuche, aun cuando el exilio fue castigo de Dios por el pecado y la desobediencia, Dios usó esta situación para llevarlos al arrepentimiento y prepararlos para un futuro retorno. ¿Dios quiere el quebrantamiento de nosotros? No, mis hermanos, nos habla una y otra y otra y otra vez. Y ya cuando no entendemos, el Señor tiene que utilizar las herramientas de carpintero para poder quebrantar de repente este corazón que en momentos se endurece. Y entonces sí, alcemos nuestra mirada y clamemos a Él. Pero fíjese, aún después de esta advertencia, los judíos escucharon a un falso profeta llamado Ananías, con H, este no es el del Nuevo Testamento, el cual les dijo, no de parte de Dios, que la cautividad iba a durar solamente 2 años. Por ahí se presentó este hombre y empezó a decirles, no se preocupen, el Señor va a quebrantar el yugo y en 2 años regresan para acá. Bueno, pues por los 2 primeros años los judíos andaban con eso en la mente, creyendo que rápido iban a regresar y pues no hacían nada. Solamente esperan, no, pues ya el Señor ya nos perdonó, vamos a regresar. Y bueno. Y fíjese, eso es lo que dice Jeremías 28:11, hablando de Ananías. Jeremías 28:11.
Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová de esta manera: romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Como ya les dije, Dios no le había hablado a este hombre, era un falso profeta. Pero aún así los judíos le creyeron. Pero llega el Señor a través del profeta Jeremías y les dice en Jeremías 29, dale vuelta ya a su página, Jeremías 29, versículos 4 al 10. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, pónganse a trabajar y habitarlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos. Ay, Señor. Perdón. Error de dedo. Aleluya, dijo alguien aquí. Amén, aleluya. No se ponga nervioso. Ok. Dice: cásense y engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplíquense ahí y no disminuyan. Versículo 7. Y procuren la paz de la ciudad a la cual les hice transportar, y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes también paz. Esto, mis hermanos, es algo que nosotros debemos estar haciendo constantemente. Todos nosotros viajamos de nuestros países hacia acá y estamos en un lugar que nos recibió, y aquí hemos estado por muchos años. Tenemos que estar orando por el país donde nos encontramos, porque en la paz de este lugar donde nosotros encontraremos también nuestra paz. Dice el versículo 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen con esos falsos profetas que están entre ustedes, ni esos adivinos, ni atiendan a los sueños que ellos sueñan, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los, dígalo fuerte, 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Una vez más, ¿cuánto iba a durar la cautividad? 70 años. Queremos que se quede grabado ese número también en nuestro corazón. 70 años puede sonar como un número, ok, pues 70 años, ¿verdad? A lo mejor no es un número muy grande, pero escuche, por 70 años los exiliados en Babilonia estuvieron orando, llorando, clamando al único Dios fiel y soberano que los podía liberar, al cual nunca debieron de haber desobedecido. Pasaron los 2 años que profetizó el falso profeta Ananías, pero el tiempo determinado del Señor, de acuerdo a Jeremías 29, era que iban a estar cautivos por 70 años. Escuche, por favor. Muchos de los israelitas adultos de 40 años o más, al término de los 70 años, nunca vieron la cautividad. Muchos de ellos murieron dentro de la cautividad. Los niños y jóvenes crecieron escuchando a sus padres orar y hablar de un día de liberación prometido por el Señor, pero muchos de ellos tampoco vieron la libertad hasta que llegaron unos ancianos. Yo no sé cuánto tiempo lleve usted orando por alguna necesidad. Todos tenemos necesidades, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva orando por esa necesidad? Yo no lo sé. Quizás no ha visto la respuesta de parte de Dios. Quizás lleve 3 años, quizás lleve 5, quizás lleve 7, 10, 20. Quizás esté orando usted por el milagro de la salvación de un ser querido, de un familiar cercano, de un hijo, de una hija, o la liberación de alguien que se encuentra atado al vicio del alcohol, de las drogas. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, no deje de orar.
no deje de orar. Siga orando, siga creyendo, siga confiando. Estos ojos nos engañan, mis hermanos. Estos ojos nos hacen ver lo que está ahí. Pero el cristiano ya no se mueve por vista. Nosotros nos movemos por fe. Creamos que un día el Señor va a hacer algo, pero sigamos clamando, sigamos creyendo, no pare de orar. Si es un ser querido por el que usted está orando, cuando Dios le dé la oportunidad, también siembre la palabra, siembre el evangelio, convencido de que hay un lugar llamado infierno donde esta persona un día puede terminar. Todos los cristianos creemos que existe un lugar que se llama infierno, ¿verdad que sí? Y es un lugar desagradable. Dolor, llanto, sufrimiento constante. Pero fíjese, cuando esté enfrente de este familiar y le esté compartiendo el mensaje de salvación, no lo envíe al infierno. Muchas de las veces, en lugar de predicar el evangelio, la cruz, lo que Jesús hizo por esta persona, lo primero que hacemos es mandar a la gente al infierno. No trate de convencerlo con sus palabras. Deje que el Espíritu Santo, a través de la misma palabra de Dios, sea el que traiga convicción de pecado, arrepentimiento, justicia, juicio en él o en ella. Yo entiendo, mis hermanos, que a veces la gente no quiere saber nada del Señor, porque ha habido mucho engaño, mucha manipulación allá afuera por parte del enemigo. Hoy más que nunca necesitamos seguir predicando el evangelio a toda criatura y dejemos que sea el Señor y su palabra convenciendo de pecado a los inconversos. El pecado principal, mis hermanos, según Jesús, es la incredulidad, el no creer en Él. Dice Juan 16, versículos del 8 al 9. Y cuando Él venga, ¿quién? Cuando Él venga, ¿quién es el que va a venir? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el versículo 9, por cuanto no creen en mí. ¿Vamos a convencer nosotros a alguien a que crea en Jesús? No podemos, mis hermanos, nosotros no tenemos ese poder, pero la palabra de Dios tiene el poder de hacerlo. Siga predicando la palabra. Pero fíjese, algo bien importante y lo mencionó el pastor aquí. Únanse al grupo de evangelismo o evangelice donde se ande. Porque ¿cómo va a ser convencida o convencido el inconverso de creer en Jesús si no hay quien salga a predicar la palabra? Dice Romanos 10:14, yo se lo leo de la versión Dios habla hoy. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Cómo va a hablar una persona de que hay un Dios que existe, que le puede dar una vida diferente, cambiar su vida, si no ha creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Nadie puede creer en Jesús, mis hermanos, si antes haber oído hablar de Él, de su obra redentora, de su muerte y resurrección en la cruz para perdón de nuestros pecados. La fe en Jesús, mis hermanos, no surge espontáneamente. Surge a través de la predicación de la palabra. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo surge la fe en el hombre? De acuerdo a la palabra de Dios, dice, la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Esta gente necesita primero de un mensajero y un mensaje claro sobre Cristo. No sobre cuántos demonios trae tatuados en los brazos, ni cuántos rosarios, escapularios o cruces trae colgados en el cuello. La semana pasada mi hermano me invitó a que fuéramos a orar por un amigo, un compañero de él en el trabajo que
que pues estaba desahuciado. Cuando llegamos ahí, tocamos la puerta y ¿quién cree que fue el que nos abrió? El que estaba desahuciado. No lo reconocía mi hermano, yo nunca lo había visto, pero no lo reconocía porque parece como que se hinchó de los cachetes después de la operación. Bueno, este hombre, creo que le encontraron, aquí en el intestino, cáncer en el intestino. Se lo quitaron, pero en los exámenes que le estaban haciendo le encontraron otro acá, en el cerebro. Le quitan este pedazo y pierde parte del habla. De hecho, se le entiende muy poco a la hora de estar hablando. Pero yo noté una cosa y se lo comenté a mi hermano. Traía salido un pedacito de un escapulario aquí así. Cuando empezamos a predicarle el evangelio, mis hermanos, ¿qué creen que hizo? Sacó 3 rosarios, sacó una cruz grandota, otra cruz y muchos escapularios. ¿Qué le íbamos a decir? Si no te quitas eso, te vas a ir al infierno. No, mis hermanos. Continuamos predicando la palabra y era él nada más que nos estaba escuchando. Cuando menos acordamos, se vino la esposa y se sentó. ¿Y qué cree? Ella empezó a poner mucha más atención que él. Él quería hablar y quería expresarse y quería decir muchas cosas, pero ella empezó a recibir la palabra para cuando terminamos de compartir el evangelio sencillamente, simplemente así, sencillo, de la manera más sencilla y entendible. Los dos aceptaron a Cristo en su corazón. Pero ¿qué iba a pasar si nosotros empezábamos a hablar de las vírgenes que tenían colgadas y las cruces y todo lo que traía colgado en el pescuezo? Y mis hermanos, hayamos sido avergonzados primeramente por el Señor y hubiéramos salido de ahí y no hubiera pasado nada. Hay gente en la calle, mis hermanos, que nos encontramos que no quiere saber nada. Tenemos que pedirle al Señor mucha paciencia, mucha mansedumbre y a veces quedarnos callados y no contestar. Porque mucha gente nos dice, un muchacho me dijo precisamente este sábado, le digo, te quiero entregar buenas noticias, y se para y me dice, te voy a decir algo, y me apuntó hacia un hombre grandote, y yo dije, ay Señor, te voy a decir algo, me apuntó hacia la cara, bye, y se fue. Yo pensé que me iba a golpear, pero no sería el primero que golpean, ¿verdad que no? El cristiano evangelista, los misioneros sufren mucho, mis hermanos. Sufren mucho por predicar la palabra. Los apóstoles sufrieron mucho, dieron su vida por predicar el evangelio. Tenemos que pedirle al Señor mucha paciencia, los que salimos a evangelizar, porque nos encontramos con gente de toda. Si alguien no quiere recibir el tratado, alguien más lo recibirá. Quizás no es el tiempo de esa persona. Y si alguien lo recibe y escucha y se detiene, gloria a Dios, que Él se lleve la gloria, mis hermanos, y que esa persona sea salva. Dice Romanos 10:14, lo mismo que acabamos de leer hace un momento. Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír de Jesús si no hay nadie quien les predique, si no hay nadie quien les presente? Todos los días se sigue yendo gente al infierno porque no muchos están predicando el mensaje de salvación. La mies, mis hermanos, siempre ha sido mucha y los obreros siguen siendo pocos. Pero gracias sean dadas al Señor, mis hermanos, que Él siempre ha usado pequeños remanentes para cumplir sus propósitos. El grupo de evangelismo empezó con unas cuantas personas y para la gloria de Dios sigue creciendo, sigue creciendo. Y no es que nosotros andemos detrás de la gente convencida, por convicción propia, se agrega al grupo. ¿No le agradece a Dios por eso? Ojalá y fuera toda la iglesia, ¿verdad? Y alrededor del mundo saliendo a predicar el evangelio con esa misma necesidad de saber que hay un infierno donde pueden terminar. Desde la iglesia primitiva, mis hermanos, hasta el día de hoy, Dios sigue usando personas, predicadores, misioneros, creyentes como usted y como yo, para seguir difundiendo el evangelio de salvación. Prediquemos el evangelio, mis hermanos, y no dejemos de orar, velar por los que todavía no lo conocen, por nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos no han nacido de nuevo, muchos de nuestros hijos todavía no conocen al Señor. Y cuando ore por ellos, escuche, no le pida a Dios que los cambie, no le pida que ya no se vistan de la manera que se visten, tampoco le pida que ya no usen las malas palabras al hablar.
porque esa no sería una oración para ellos, esa sería una oración para usted. Yo quiero que ya mi hijo no sea igual, yo quiero que mi hijo cambie, que ya no sea el mismo, para mí. Ore y pídale al Señor que su hijo tenga un encuentro personal con Él. Ruega al Señor por la salvación de su alma. Pídale a Dios que le hable, que no permita que se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, que lo incomode. Ruega al Señor que prepare su corazón para que cuando reciba la palabra, su corazón esté preparado, listo para recibirla. La oración por la salvación del alma de nuestros hijos debe de ser un clamor constante, acompañado de un dolor profundo, sabiendo que la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está aquí ya más cerca. Se puede cumplir en cualquier momento, mis hermanos, y muchos de nuestros hijos se pueden quedar aquí. ¿Cómo ora por su hijo? ¿Cómo ora por su hermano? ¿Cómo ora por su papá? ¿Cómo oramos por nuestra mamá, por nuestros seres queridos inconversos? ¿Le duele de verdad? ¿Le duele de verdad cuando está orando que aquel ser querido no termine en el infierno? Debe de ser un clamor, mis hermanos, que surge desde aquí. ¿De verdad queremos la salvación para nuestros hijos? No más 2 personas lo creyeron y dijeron que sí. ¿Queremos de verdad la salvación para nuestros hijos? Mis hermanos, tenemos que levantarnos en oración, tenemos que seguir clamando y clamando, haciéndolo desde aquí, con dolor, con llanto. No para manipular a Dios, pero nos debe de doler, mis hermanos, que nuestros hijos todavía no conocen al Señor. Si usted ya está orando, gloria a Dios. Pero si no lo ha estado haciendo, hoy en la noche, hoy precisamente, tiene la oportunidad de empezar a hacerlo, así de esa manera. A nosotros como padres, mis hermanos, nos es necesario seguirle estorbando a nuestros hijos, antes de que llegue el día donde nos presentemos delante del Señor y nos pida cuentas por ellos. Escuche lo que dice Dios, o que lo que Dios le dice a este padre de familia. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 11 al 14. Acompáñenme ahí, por favor. Dice el versículo 11: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una casa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán, le retumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, su familia, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, no será perdonada, jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Palabras fuertes hacia la casa del sacerdote Elí, muy fuertes, mis hermanos. La palabra estorbar en este contexto se traduce en hebreo kahak, que significa reprimir, refrenar, corregir o detener, que en este caso hace referencia a la falta de acción del sacerdote Elí para disciplinar o detener a sus hijos de continuar cometiendo pecados dentro del templo. Estorbar a nuestros hijos, mis hermanos, implica que tenemos la responsabilidad de corregirlos para guiarlos por el camino correcto. Pero hágalo con el consejo de la palabra. Y nunca, por favor, los corrija desde su frustración, desde su estrés y desde su coraje, porque ¿sabe qué es lo que va a hacer? Los va a dañar. Cuando nosotros estamos enojados, mis hermanos, cuando andamos estresados, y a todos nos pasan un montón de cosas durante todo el día, y llegamos a la casa y que Pedrito todavía y ahí vamos, pues venimos frustrados, ¿verdad?
y hablamos palabras que no tenemos que hablar, mis hermanos. Los regañamos y les decimos cosas que no tenemos que decirles y dañamos su corazón y los dejamos marcados para mucho tiempo. El consejo de la palabra no se equivoca, mis hermanos. Aconsejémoslos con la palabra. Si usted llega en una situación así a querer hablarle a su hijo, tómese un traguito de agua y no se lo pase hasta que se le pase el coraje, hasta que se le baje el estrés y después hable con él. Amén, papás. A nosotros, mis hermanos, no nos debe de bastar solo con conocer el pecado, tener conocimiento del pecado. Nos es necesario actuar para confrontarlo. No solo conocerlo ni saber que hay un pecado, tenemos que actuar para confrontar el pecado. Este pasaje es un recordatorio de Dios para nosotros, los padres y abuelos, para que tomemos medidas activas para mantener la santidad y la justicia dentro de nuestros hogares. Y cuando decimos hogares, cuando decimos casa, estamos hablando de los que forman la casa adentro, la familia, no las cuatro paredes. La falta de estorbar el pecado de nuestros hijos refleja una negligencia que tiene consecuencias espirituales. Ya lo vimos aquí con el sacerdote Elí. La casa de Elí enfrentó un castigo eterno por la falta de disciplina a sus hijos. Tan grave fue el pecado y la la irreverencia de Ofni y Finés, y que el sacerdote Elí no hubiera estorbado, que dice la última parte de este versículo 14. Se la leo de la versión Nueva Biblia Viva. Primer libro de Samuel, versículos 3 al 14, Nueva Biblia Viva. Por lo tanto, he jurado que los pecados de Elí y sus hijos no serán perdonados ni por sacrificios ni por ofrendas. ¿Notó lo que dice el versículo aquí? El pecado de Elí y sus hijos. Le pregunto, ¿pecó Elí? Sí. No corregía a sus hijos, no traía disciplina aún sabiendo lo que estaban haciendo. Escuche esto, por favor. Elí como padre fue tan culpable por el pecado de sus hijos por no estorbarles, por no corregirlos y por no llamarles la atención. Esto fue tan grave, mis hermanos, que Dios terminó quitándole la vida a los tres en el mismo día. Sus hijos mueren en la batalla y cuando le traen la noticia al sacerdote Elí, se va para atrás y se cae y se desnuca. ¿En dónde cree usted que terminaron Elí y sus hijos? ¿En el seno de Abraham? ¿Dónde terminaron? Sigamos perseverando, mis hermanos, con oración, ruego y súplica, convencidos que un día nos presentaremos delante de Dios para darle cuentas por la familia que el Señor mismo nos permitió tener, la familia que nos prestó aquí en la tierra, para instruirla, para corregirla con amor, con la palabra de Dios. Es necesario estorbarles en los momentos que tengamos que hacerlo. Hermano, ¿y qué si se enoja? Se enojan nuestros hijos de repente, ¿verdad? De hecho, uno de mis hijas me decía, ay papá, ya vas a hablar otra vez, ya vas a sermonear. Pues ni modo. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. ¿Es incómodo? Sí, pero es necesario. Es necesario hacerlo. ¿Cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo? Puede ser esta misma noche, ¿verdad? Y no estuvimos orando, mis hermanos, no estuvimos clamando. No nos dolió de verdad que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros seres queridos todavía no son salvos. Pero si nosotros estuvimos orando, mis hermanos, si estuvimos clamando, si estuvimos rogando, si estuvimos pidiéndole al Señor, y el Señor nos lleva, o bien morimos, o el Señor viene y nos lleva, nos vamos a morir tranquilos, mis hermanos. Hace poco miré un video ahí que me llamó la atención y se los quiero compartir. Está este jugador profesional de fútbol y está como en un auditorio, no sé dónde se encuentra, pero tiene a su esposa y a sus hijas enfrente de él y les está diciendo, el día que yo muera, si ustedes me van a recordar
por la camisa que yo traigo, llámese el equipo. Entonces yo fallé como padre, fallé como esposo, fallé como hijo. Pero si ustedes me van a recordar, porque yo les insistí y les dije que lo mejor que podían obtener era Jesús y lo mejor que les podía pasar en su vida era que Jesús morara en su corazón, entonces yo me voy a morir tranquilo. No sabemos cuándo nos vamos a ir, ninguno de nosotros, mis hermanos, pero que el día que estemos en un lecho de muerte o el Señor nos lleve, que podamos irnos tranquilos sabiendo que estuvimos orando, que estuvimos clamando, que de verdad nos dolía, que nuestros hijos se estaban perdiendo y orábamos y gritábamos y clamábamos al Señor. Nuestro Dios es fiel y soberano, mis hermanos. Ya nos ha perdonado y hoy todavía nos da la oportunidad de rectificar y hacer bien las cosas para Él. Si en este momento que yo le estoy compartiendo esto, usted está diciendo dentro de usted, pues no, eso no es el compadre, el que está aquí al lado, es la comadre. Mis hermanos, el mensaje es para todos. A mí me habló fuerte el Señor en esta parte. Yo he estado orando por mis hijos, he estado clamando por mis hijos, pero en ocasiones se puede volver una rutina. Y de verdad no lo estaba haciendo de aquí, de mi corazón, doliéndome, de verdad doliéndome por lo que estaba pasando, porque no quieren saber nada del Señor. A los varones, ¿cuántos varones hay aquí en esta noche? Levanten su mano, hermanos, levanten su mano, así bien alta para que la vea el Señor. Todos, a ver, Toñito, levante la mano allá. También Chava, levante la mano. Mis hermanos, no le dejemos toda la carga a las esposas. Y una gran responsabilidad en nosotros como varones. ¿A quién le pidió cuentas el Señor de sus hijos, Ovni y Finés? A Elí. ¿A quién le pidió cuentas el Señor de Eva cuando pecó? ¿A la serpiente? ¿Alguien dijo a la serpiente por acá? No. A Adán. Muchas de las veces, mis hermanos, nosotros dejamos la responsabilidad o dejamos que toda la responsabilidad caiga sobre nuestras esposas. Y decimos, tú encárgate, es que tú entiendes más, pues tú tienes más tiempo. Yo, aparte de que pues, no tengo tiempo, llego cansado. La responsabilidad es tuya, varón, mía. El trabajo es en conjunto, no es 50 y 50, 50 el hombre y 50 la mujer, es 100% el hombre y 100% la mujer, pero a quien nos va a pedir cuentas por la familia que nos prestó es a nosotros, los varones. La responsabilidad cae primeramente sobre ti, varón, y sobre mí. Si tú estás orando, mi hermano, dale gracias a Dios. Porque aún hasta en eso, fíjate, y lo platicaba con un hermano hace unos momentos, aún hasta en eso, en esa necesidad de orar, viene por parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer en la vida del hombre. Aún hasta en eso. Si tus hijos se están portando bien y ya están en el Evangelio, gloria a Dios, pero ha sido Él. No porque tú o yo seamos buenos o tengamos algún mérito en eso. Ha sido Él, mis hermanos. Si usted no se había dado cuenta, las leyes aquí en California están cambiando muchísimo. Y estos cambios, escuche, llevan toda la intención de robarse la mente y la inocencia de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Ya sabía? ¿Usted quiere seguir informándose o desinformándose? Informándonos. Porque si hay alguien que quiere seguir desinformándose, entonces escuche. Vea el canal de noticias Teleglobo Terráqueo. ¿Sí sabes cuál canal es ese? Teleglobo Terráqueo. Que no quiero promocionar pues allá a los canales. O Unimirada. Sígalos viendo.
Mis hermanos, todavía quedan algunos canales conservadores de noticias allá que usted puede buscar, donde se puede informar de verdad. Estaba viendo por ahí, estaban hablando de algo muy importante por ahí en Casablanca, y le pusimos por casualidad a mi esposa y yo en Unimirada ahí, y estaba un grupo ranchero tocando. Pidámosle discernimiento al Señor y estemos atentos, mis hermanos. Como le dije, quedan todavía algunas fuentes de noticias honestas que hablan la verdad allá afuera. Pero aún más importante, leer la inerrante palabra de Dios, que es más nueva y más actual que las mismas noticias que salieron en Telerisa esta mañana. Al igual que el pueblo de Dios, no confiando en los falsos profetas, continuemos orando para que Dios libre a nuestros seres queridos de la cautividad en que se encuentran. ¿Cuándo vendrá el día de su liberación? ¿Cuándo vendrá el día en que sean libres? ¿En un año? ¿2, 3, 70? Eso lo determina el Señor, mis hermanos. Pero no dejemos de orar. Sigamos perseverando en la oración constante, sin descanso. Ya se quieren ir al café, ¿verdad? Los veo muy serios. Así estaba yo de serio cuando estaba completando el mensaje. Termino con esto. En la Biblia, hablando de la oración, hubo un grupo de creyentes que oraron sin cesar hasta que Dios respondió. Y hubo una liberación tan milagrosa de un preso que causó mucho gozo. ¿Quién era ese preso? Pedro. Hechos 13, versículos del 4 al 5. Yo se los leo porque ya nos pasamos de las 9. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Ya dijimos que era Pedro. Entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escuche, hacía sin cesar oración a Dios por él. El resto de lo que sucedió, usted ya lo conoce, y si no lo conoce, aquí lo encuentra en Hechos capítulo 13. Pedro fue liberado milagrosamente. Dios envió un ángel. Le pido que se ponga de pie, por favor. Al estar compartiendo esto con ustedes, mis hermanos, yo se lo comparto con mucho respeto, entendiendo que yo no soy mejor que usted, que yo todavía no la tengo hecha. Tengo mucho trabajo que hacer en mi familia, en mi casa, y no lo puedo hacer solo, mucho menos en mis fuerzas. En mis fuerzas me quedo dormido a veces orando, pero en las fuerzas del Señor y con la gran necesidad que pone Él en nuestro corazón, pueden suceder cosas grandes. ¿Tiene usted un hijo? ¿Un familiar? Porque hoy en esta noche, por el cual usted hoy en esta noche va a orar y va a levantar su voz. Ese familiar que está atado al vicio, a las drogas, ese familiar, ese hijo, esa hija que todavía no conoce al Señor, hoy es el día que podemos iniciar clamando al Señor. ¿Me acompaña a orar y a clamar al Señor? Levante su voz. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias una vez más en esta noche, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por confrontarnos, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, la gran necesidad que nosotros tenemos, no solo como creyentes, como padres, Señor, como padres de familia, de estar orando, Señor, de estar clamando por nuestros hijos, Señor, de estar pidiéndote a ti por ellos, Señor, que eres el único que los puede cambiar, que eres el único que los puede salvar, Señor. Los ponemos en tus benditas manos en esta hora, Señor, rogándote, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, y pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, convenciéndolos de pecado a través de tu Espíritu Santo, de pecado, de justicia, Señor, y de juicio. En el nombre de Jesús, Señor, si tú nos brindas un día la oportunidad de poder sembrar la palabra, Señor, ayúdanos, Señor.
Danos las palabras correctas de tu Espíritu Santo y las que están plasmadas en tu palabra, Señor, para que no seamos nosotros hablando, Señor, porque nosotros no tenemos nada que hablar. Nosotros no tenemos palabras de convencimiento. Nosotros no podemos cambiar a nadie, Señor, pero tú tienes el poder de hacerlo, Señor. Y a ti clamamos en esta noche, Señor. Clamamos por la salvación del alma de nuestros hijos. Clamamos por aquel drogadicto, Señor. Clamamos por aquel alcohólico. Clamamos, Señor, por aquel que se ha perdido en la pornografía. Clamamos en esta hora, Señor, por aquellos hombres y mujeres que no quieren saber nada de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú los puedes alcanzar, mi Dios. Rodéalos, Señor, incomódalos, Señor. Háblales, Señor, a través de alguien o nosotros mismos. No permita, Señor, que se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha. Habla su vida, Señor, y trae convicción, Señor. Convicción de pecado principalmente, Señor. Arrepentimiento, para que en el momento, Señor, que tú ya lo tienes determinado, nuestros seres queridos, Señor, nuestros hijos principalmente, Señor, rindan su vida a ti, Señor. Doblen sus rodillas delante de ti, Señor, y te reconozcan como su único Señor y Salvador. Gracias te damos en esta noche, Señor, por la vida de nuestros hijos. Entendemos que en algún momento, Señor, nosotros estuvimos en una condición similar, Señor, y no entendíamos y no queríamos saber nada. Pero gracias a tu misericordia, Señor, gracias a tu misericordia y a tu gracia inmerecida, Señor, hoy podemos decir, Señor, gracias, Señor. Estamos aquí, Señor, porque tú, Señor, nos alcanzaste, porque tú extendiste, Señor, tus cuerdas de amor hacia nosotros. Haz lo mismo con nuestros hijos, Señor. Extiende tus cuerdas de amor hacia sus vidas, Señor. Toca sus corazones, Señor. Trae transformación a sus vidas, Señor. Que te amen, Señor, que te busquen, Señor, que lean tu palabra, que haya hambre, necesidad de leer tu palabra cada día. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la vida, Señor, de los hijos, de cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí, Señor, porque sabemos que a tu tiempo, Señor, y nosotros clamando de rodillas delante de ti, Señor, cada día, tú los alcanzarás, Señor, y veremos la salvación. Pero si no la vemos, Señor, al igual que Habacuc, nos seguiremos gozando en ti, nos seguiremos gloriando en ti, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor, y todo el honor, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por allá en la parte de atrás nuestros hermanos prepararon un cafecito y hay unas galletas. Si usted no tiene que irse, acompáñanos a tomar un cafecito. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.